Bueno, el espacio público ya está estudiado, no solamente que nosotros hemos observado que el contagio es mucho menor, sino que está estudiado sobradamente que el contagio es menor, ¿no es cierto? Así que eso es algo muy seguro y ahí es donde hay que apuntar todas las actividades. En términos de las cajeras, como digamos, esta enfermedad ha enfermado especialmente a las personas que viven más vulnerables, que viven muy hacinadas, ha contagiado a los trabajadores de la salud, ha contagiado dentro de los hogares de ancianos, porque son lugares encerrados de mucha convivencia, y ha contagiado a la mayoría de los trabajadores esenciales en mayor cantidad que a todo el resto. Eso es, cuando uno ve el subgrupo que más se contagió son los que acabo de describir. Dentro de ese grupo están las cajeras de los supermercados, que han tenido mayor tasa de contagio que la población general. Ahora, no las personas que entran al supermercado, como bien decís o comentabas recién, efectivamente si uno tiene la prudencia de lavarse las manos al entrar y al salir, no es un gran riesgo. Pero sí, por supuesto, la cajera que está expuesta a mucha interacción con seres humanos, ¿no es cierto? Claro. Le hago otra pregunta. ¿Cuántos muertos hubo hasta ahora en la ciudad de Buenos Aires? Porque en el país ya hay más de 7.500 muertos. En la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos muertos? ¿Y cómo los podría categorizar? ¿Cuál es su edad? Básicamente, ¿de qué ámbito provienen? ¿Cuál es la actividad? Si se puede establecer eso. Bueno, la letalidad de la ciudad es de 2.4% al día de hoy. Por supuesto que la letalidad de esta enfermedad, que es la cantidad de fallecidos sobre la cantidad de confirmados de enfermos, habitualmente termina o crece o alcanza su punto máximo al final de la curva. Porque cuando usted tiene muchos casos nuevos, hasta que fallecen pasa mucho tiempo. Entonces, cuando la curva está muy activa, la letalidad siempre es un poco menor. Nosotros esperamos terminar toda la curva con una letalidad entre 3 y 4%, que es un valor internacional de los países que le ha ido un poco mejor. Sí. Eso es lo que esperamos que ocurra. ¿Y quiénes son las personas que más dificultades han tenido? Básicamente, cuando uno habla de letalidad específica, eso significa letalidad por grupo de edad, encuentra que la curva de letalidad específica empieza a aumentar a partir de los 60 años. De 60 años de 60 a 70 años ese valor es más o menos del 5%. De 70 a 80 años es más o menos del 10%. Y mayores de 80 años es más o menos el 18%. Esos son los números de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, en los grupos más jóvenes, que son de 60 a 70 años, la enorme mayoría tienen comorbilidad. Sobre todo obesidad importante, sobre todo diabetes e hipertensión. Son las enfermedades que más hemos documentado como acompañantes de riesgo de tener una enfermedad grave o mortal. La última pregunta, ahora le doy al doctor Nelson Castro, pero con usted sigo también. Camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires y en general, ¿hubo algún chisporroteo en algún momento que dijeron que los jubilados no tenían lugar, no había camas en terapia? Bueno, usted explicó bien que se trataba de una decisión del PAMI, pero ahora en estos momentos, ¿cuánto es la cantidad de camas y cuántas camas están sin ocupar en terapia intensiva? Sí, nosotros hemos estado todo el tiempo con una cantidad de reserva de camas importante que nos ha garantizado no correr riesgos, ¿no es cierto? Y en términos de camas de internación general, en términos de camas de terapia intensiva. En la terapia intensiva nosotros tenemos dispuesto en el subsector público 450 camas de terapia intensiva. Al día de hoy a la tarde, tenemos 280 ocupadas. Eso hace más o menos, siempre nos manejamos en un valor entre 60 y 64%. Es un valor muy seguro, sobre todo considerando que llevamos más de 4 semanas con el número de camas de terapia intensiva ocupadas relativamente estable. Es decir, que hace 4 semanas que estamos siempre entre 260 o 270 camas o 290 y 300 camas. De hecho, dado que la curva de casos ya está empezando a declinar o está estable o declinando, digamos, no vemos ningún riesgo sobre el subsector público en términos de terapia intensiva. El subsector privado está un poquito más estresado, sobre todo hace 3 o 4 semanas para atrás. Ahora está más o menos en una ocupación de un 72% en general. Así que yo diría que en términos de infraestructura, creemos que vamos a poder atender de manera digna, oportuna y de calidad a todos los ciudadanos porteños que requieran. Y también aclarar que en el subsector público, el 30%, 32% del día de hoy de las camas de terapia intensiva están ocupadas por bonaerenses, ¿no es cierto? Que es un porcentaje histórico del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. 32%. 32%. Es más o menos lo que hemos tenido históricamente de atención a ciudadanos bonaerenses, 32% de internación. Es lo que estamos atendiendo ahora, de manera que nosotros, y la verdad que es de alguna manera el cumplir con una misión del sistema público de salud, que es no solamente ser equitativo, sino accesible para todo el que lo necesite, ¿no? Nelson, recién hiciste referencia a esta luz amarilla
por supuesto que todavía no se pueden sacar muchas conclusiones, respecto de un contagio nuevo, una persona que se reinfectó, apareció en Hong Kong y parece que hay casos aislados en otros lugares del mundo, pero muy poco. Hay que estar atento a esa posibilidad de que una persona que ya tuvo el COVID-19 vuelva y en general, ¿sería el mismo COVID o sería que se ha reciclado esa cepa, digamos? Mira, la repercusión que ha tenido el caso, no solamente en la prensa, sino también, y el doctor Quiro, por supuesto, lo ha visto en algunas revistas científicas, genera una alerta. Por supuesto, no se puede sacar ninguna conclusión determinada, porque son mínimos. En el caso de 20 y pico de millones que hay, son 3 casos. Pero, obviamente, ¿cuál es la enseñanza que deja el virus? El virus ha expuesto a la medicina a una situación de desconocimiento absoluto. Y, digamos, ha dado una lección de no poder afirmar y dar nada por cierto. Lo que se daba por cierto de que no había segundas infecciones, ahora cuanto menos, más allá que son poquísimos casos, sí, pero cuanto menos obliga a pensarlo, lo cual termina dando el indicio claro de la importancia que va a tener la vacuna. Es decir, este elemento puesto en perspectiva te marca que efectivamente la vacuna va a ser una necesidad, digamos, imperiosa para enfrentar esto con la tranquilidad que hoy el mundo requiere y no tiene. Doctor, es la misma pregunta, el tema de reinfectarse, ¿qué importancia le tenemos que dar a una cosa semejante? Y le agrego una más, incluso para despedirlo, porque sé que está con 20.000 cosas y que es mucho más importante que estar aquí, aunque acá también sirve la difusión muchísimo, porque la gente la tranquiliza, tiene información de primera agua, nada de fake news ni de interpretaciones de gente que no conoce. La primera es esto de la reinfección y la segunda es, ¿qué es lo que se va a flexibilizar y se va a abrir a partir de ahora? Tengo entendido que lo más claro y lo primero serían los bares con mesas en el aire libre, pero lo escucho a usted. Bueno, yo agregar muy poco de lo que dijo Nelson, que comparto plenamente. Lo que hasta ahora se ha documentado es que en un caso en particular se ha demostrado dos variantes genéticas diferentes del mismo virus en una misma persona con una diferencia de 2 meses. Es decir, que una persona tuvo el virus, una variante genética de un continente y luego 2 meses después tuvo la siguiente. Ese es el aspecto para considerar y que hay que analizar, que evidentemente el virus puede volver a aparecer en la mucosa de las personas. Ahora, me parece que lo importante es decir la magnitud, la enorme cantidad de millones de personas que se han enfermado y son casos muy puntuales. Y lo segundo, muy importante también, que es esperable en las reinfecciones, que las reinfecciones son asintomáticas. Es decir, que, digamos, que la persona ya tiene una inmunidad que hace que si el virus, si bien puede replicarse localmente en la nariz, pero decididamente no le puede dar una enfermedad al cuerpo en general, en las vías aéreas más inferiores o en el pulmón. Que eso es algo absolutamente esperable por el comportamiento de los virus habitualmente, ¿no? Y el tema de la apertura, ¿qué cosas se van a abrir bueno, en la ciudad? Nosotros seguimos con el plan de apertura en etapas de la ciudad, como decíamos, prudente y paulatino, y queremos proponer, seguramente si los datos de estos días nos acompañan, que esperamos que sí, queremos proponer algunas actividades nuevas al aire libre. Por supuesto que una posibilidad sería algo que la ciudadanía está pidiéndose mucho y que también la gente que se dedica a la alimentación, que es la posibilidad de atenderse al aire libre sobre mesas, es una posibilidad. Y la segunda cosa que creo que es muy importante es dar una normativa clara sobre cómo organizarnos en el espacio público en los paseos. Yo creo que hoy lo que está pasando es que como no hemos dado una normativa del todo clara, claro, cada una de las familias va tomando su decisión de cómo hacerlo. Nos parece que es hora de definir una normativa para que nos ordenemos en el espacio público, para que podamos disfrutar del espacio público lo más posible, pero que lo hagamos de manera segura y cuidada. Doctor, ha sido un gusto, realmente. Muchísimas gracias, muy claro y muy didáctico como siempre. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por la invitación.